Dominicana en la mañana. En Dominicana Radio, 98.9, 99.9 y 99.5 FM. Aquí se inicia la mañana dominicana. Así es, la mañana dominicana se inicia aquí, en Dominicana en la mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, Canal 4, RTVD Canal 4, Canal 17, Quisqueya Televisión y todas las plataformas de redes sociales con las que cuentan todos estos medios. Un gran abrazo para toda la gente que está con nosotros, tanto en radio como en televisión, a la gente que se suma a partir de esta hora en los canales de televisión. Saludos, equipo. Don Jairon Severino. Bueno, saludos para el director Jesús Nova. Director del programa. Director del programa. Dirección de radio. Dirección de radio, sí, de tres emisoras. Sí, 3 emisoras, bien. Sí. ¿Algo en contra? No, para nada. Yo feliz de compartir con usted aquí. Feliz de compartir con usted. Mire, gracias a ese señor que está allá también. A don Ike Ambioris, el señor mayor, el viejito del equipo. Sí. Don Ike, ¿cómo está usted? Hasta que yo pida cédula en esta mesa, yo voy a ser el viejito. Voy a pedir a la Junta que me haga una auditoría a la mesa aquí, de las cédulas. No, la mesa no tiene cédula. La De mesa las no tiene cédulas, plural. Sí, pero las mesas que hay aquí no tienen cédula. Las personas que están Le voy a alrededor pedir de la la mesa cédula. sí tenemos Le cédula. voy a Así pedir. es. Irrespetuoso. Mire, señor, Diga. buenos días. Buenos días. Salió Aquí, una encuesta, por diga, pero le digo ahora, aquí, buenos días. saludos al público, pero usted sabe que Oiga, él miró para abajo, él miró hacia las abajo. personas Pero mayores, yo no Él miró a la mesa. recuerde que las personas mayores tienen esas situaciones. Yo llego, oro con ustedes hace un ratito, los saludo. Yo no tengo que saludar. Tito no ha a ustedes. llegado Buenos todavía. días a todos los Saludos, televidentes. Julie Matos. Mire, Julissa Matos. Saludos equipos, Ya saludos lo saludó República usted ahí. Dominicana, acá por el 4, las demás emisoras, las plataformas digitales. Un ¿Verdad? saludo para todos. ¿Se enteraron? Salió una encuesta. ¿Una encuesta? ¿Cómo Sí. así? ¿Una encuesta? Le voy a decir ahora. ¿Qué pasó con la encuesta? Espérese que ¿Qué le voy a dice esa decir. encuesta? Miércoles. Yo soy- ¿Tú te acuerdas de miércoles? Soy una persona. En la lotería. Mariano. ¿Y qué dice esa encuesta? Mariano Abreu. Vamos a ver, ¿Qué dice la firma encuesta? encuestadora? Mariano Hay que ver, Abreu. Oye, dice la encuesta. Jairon, primero hay que ver la firma encuestadora. No. Ah. Espérese. Encuesta revela a Luis Abinader aventaja a Leonel en la primera vuelta. En una segunda, el panorama cambia. Ajá. Sí. Ok. Oh. Esa, mira, hasta yo estoy en la foto ahí. Pero eso es eso. Sí. Ok. La firma Imagen Pública ¿Y por qué usted está en la foto? Consulting, Ah, pero- con el apoyo Déjame decir técnico una de cosa. una empresa especializada en software e Déjame decir una inteligencia artificial, presentó a comunicadores y periodistas una encuesta de preferencia electoral presidencial. Déjame decirte algo. Si las elecciones fueran Mira. hoy, ganara Luis Abinader, bueno, Sí, en pero primera espérate, vuelta espérate, ventaja, pero no se espérate, sabe espérate. si se ve en primera vuelta, No, pero- y en segunda vuelta se complican las cosas. Déjame decirte algo. ¿Qué? Si en este Tenga país... cuidado con lo que usted va a decir. Bueno, pero yo quiero ser responsable Ok, también. diga. Si en este país, es más, deberíamos estar revisándolo ya en este país, ¿Con qué? que una persona que fue presidente de la República en el año 1996 esté todavía en la palestra política aspirando a ser presidente. Es una falta. Hay que revisar muchas cosas en este país. Entonces Esa es una falta. hay que revisar más. Pero espérate. No me venga con Pero, eso. déjame terminar la idea. No me venga con eso. Termina la idea que le voy a dar por Mire, donde es. Cuando el presidente repita ahora, tiene que irse para su casa ya tranquilo. ¿Según quién? Dos. ¿Según quién? No, según la Constitución, según la y la Constitución. lógica. Y la lógica. Pero no porque Entonces, no tenga no es posible. Pero cualidades y edad para seguir. del 96 para acá, ¿cuántos años hacen? 27 años hacen. 27 años. Importa. ¿Cómo es posible que estemos pensando en una persona que hay que agradecerle lo ¿Cuántos que... años hace? Del 96 por acá, 96, 27 años. Ok. O sea, hay que agradecerle lo que aportó. Pero señor, usted tiene que estar ya en el banquillo de los asesores. Ok. Presidencial. Ahora no me hay- permite decir algo. Barack Obama se retiró joven, con pero- posibilidad y una popularidad arriba. Usted me permite decir algo. Pero señor, Pero tómese no la es posible. pastilla usted Es- también, Es que no señor. es posible. Deberíamos estar revisando Pero aquí en esta sociedad. tranquilícese, tome agua. Hay que revisarse. José Luis, que cálmame revisarse. este tipo. Jesús viejo. Nova. Jesús que No, Nova. ahora esto es Dominicana en la mañana con Jairon Severino solamente, que no deja hablar a Jesús nadie. Nova. Yo pregunto. Ike, Jesús. usted que es el mayor del grupo, Ike, por favor. Hasta que se pidan las cédulas. No me han dejado hablar, usted no me ha dejado hablar. Mire. ¿Cuál es mi dolor de cabeza? sí.
histórico, fue, Ajá. porque ya le expliqué a mí. Abel está bien. Pero déjeme hablar. Don Abel Jairo. es una persona joven Don Jairo, que está aspirando Don Jairo. a tener un espacio. Excelente por Abel. don Jairo, En la fuerza, ¿cómo se llama el partido de Leonel? Fuerza del La Pueblo. Fuerza del Pueblo. La La Fuerza del FUPU. Pueblo. don Jairo, Ahí hay gente joven, por favor. ¿entiendes? Don Jairo, por favor. Te voy a leer Yo tuve que una explicarle. respuesta que me dio Leonel Fernández a mí en una entrevista que le hice. Está bien, Adelante, que la voy a pero- buscar. Pero déjeme, La voy a no buscar. va. búsquela, pero déjeme No va. hablar. Le Yo tuve pregunté- que explicarle a mi hija Ajá. cómo yo nací en un gobierno de Balaguer y 27, 28 años más tarde, ella también nació bajo un gobierno de Balaguer. Eso es peor. No, hay que revisarse. Pero eso es peor, porque Bueno, usted está diciendo. pero ya hemos avanzado, ¿cómo? ya Pero con la estoy misma de sociedad. acuerdo que hemos avanzado, bueno. mi amigo. Pero la gente no, tiene, no, 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 tiene Quiero- posibilidad y tiene sus intereses. Señor Jesús Nova. Ahora, yo estoy de acuerdo en que Luis Abinader se le dé una segunda oportunidad de quedarse manejando la cosa pública porque el país va bien. Jesús Eso Nova, es otra cosa. Jesús Nova, mire, Ahí viene. en medio de estos dos muchachoncitos, Usted tiene razón. de lo puede estos dos decir. muchachoncitos del programa, quiero decir lo siguiente. ¿Qué? Lo del señor Luis Abinader, no porque yo quiera que él gane, pero Luis Abinader va a ganar. No es que yo quiera que gane, es que aunque yo quiera o no quiera, Yo Luis quiero, ¿cuál es Abinader. el problema? No, pero excuse. Eso guárdenlo. Luis Abinader va a ganar. Va a ganar. No, más no algunos señores que se candidatearon y ganaron en esos días, pero es otro tema. Mire, es una falta de respeto. ¿A quién? Es una falta de respeto de ese señor que está en la verticalidad de esta mesa. Jairo Severino. Lo del presidente, déjelo ahí. Ahora, ¿por qué razón usted se llena de tanta emoción golpeando la mesa? De odio, de en el odio, desorden, de odio. haciendo bulla De odio, en esta señor. mesa disciplinada? ¿Qué le pasa a este hombre? Por el simple hecho de usted no querer que el presidente, No es no querer. No. Leonel querer, no. Fernández, El expresidente. No es no, el querer. presidente, No es no- aunque sea de su No, partido. porque déjelo bueno, de tranquilo. su partido es el presidente va a ir ahora aquí. Entonces, el presidente Leonel Fernández, usted querer sacarlo de la palestra pública para no generar un equilibrio democrático en todo lo que va a pasar en este país. Ay. Lo que pasa es que él tiene su trujillito adentro. Entonces, Bien, Jairo. otra Así sí, Jairo cosa, Severino. señor ¿Cómo hacer? Nova, si vamos a estar en la mesa, que se dejen los celulares. No, no, Porque no. yo tengo Estoy buscando la dos respuesta. celulares Que aquí. se dejen los Mire, celulares y tengo está tiempo. golpeando la mesa, se va a romper Mire, la mano de repente. Nunca me El van a 28 ver de abril. chateando ni chequeando cosas. El 28 de en abril. celulares. Es que el 28 de abril. De qué 2021. Guarde los celulares. Por eso, pues, Guarde estamos en eso, entrevista. vamos a hablar. Chancelo, Por favor, Chancelo. Yo puedo inclusive mandar este link a producción, para que producción ponga esa entrevista de Leonel Fernández que le hicimos y ahí yo lo mandé a Sí, Vidal. pero eso no es ahora. No, no. Ahora vamos no. a una pausa. Bueno. Al regreso Pero no, tenemos antes de- tres doctores. antes de la pausa, un que licenciado, Jairo diga doctores que vamos a hablar aquí. ¿Qué dice esa Está bien. entrevista? Brevemente, Jairo. Vamos No, está bien, a hablar vamos a aquí leerlo. de depresión y suicidio. Ah. Pero ¿qué, Ah, fue, eso lo, qué es fue un lo que tema. dijo Leonel? Le preguntamos a Leonel Fernández en el Pero 2021. dese rápido. Al Le preguntamos. presidente Leonel Ajá. Fernández. Leonel, ¿por qué usted quiere volver a ser presidente? Y él dijo dos Y la puntos. respuesta de él fue la siguiente. Entonces, la gente, cuando tú asumes una causa, te sigue y tú te quedas comprometido con tus seguidores. La gente tampoco ve la lucha política como algo abstracto. Yo puedo decir, defendamos la Constitución, sí, está bien, pero luego que defendemos la Constitución, ¿qué? Tienes que ser una alternativa de poder. Circunstancias me han obligado a tener que intervenir de nuevo en el ámbito político, defendiendo la institucionalidad democrática, asumiendo un papel de asegurar que nuestro sistema no será vulnerado ni alterado, porque nos llevaría de nuevo al retroceso y eso te obliga, te compromete a continuar en la vida política nacional. Muy bien. Ahora déjeme decirle una cosa. entonces? La Eso está muy teórico, pero vamos Pero al y- meollo. La vida Y es cíclica. Nada se detiene, todo cambia Exactamente. permanentemente. Lo que ayer era importante, hoy no es importante. Y se lo voy a decir de otra manera, muy brevemente para irnos a la pausa. Lo que para usted era muy importante, y gente que era muy importante para usted, hace 5 años, hoy no están en su vida.
Sí. pasa. Pero mayor Viendo las aún, novias. el titular principal del periódico más importante de República Dominicana, que se comentó el lunes, ni usted ni yo nos acordamos. ¿Tú sabes qué quiere decir? Que la vida cambia. Mire, Lo que hablando de importaba eso, ayer, hoy no importa. No voy a la pausa. Sí, los yaques, No me voy a volver- del programa, que Está va a la bonito. pausa. Usted Me voy un a yaque parar y un la gente momentito, sin me voy a yaque. parar un momentito No, para no. echarle un guararé al equipo. Sí, pero del mío. Mire, Busque el mío. mire qué belleza. Busque mire. el mío. Levántele la... Mire qué belleza, mire qué belleza. ¿La mire. atracadora o corre montaña, Sí, que pero le llaman eso? este chavanismo está fuerte aquí. Ah, Muy fuerte, Vamos muy a la pausa, ya regresamos a Dominicana en la mañana. No vamos a perder el hilo, solo hacemos una pausa. ¿Dónde nos quedamos? ¡Atención! Ya regresamos. Dominicana en la mañana. Aquí estamos en Dominicana en la mañana, RTVD, Canal 4, Quisqueya Televisión, Canal 17, Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo. 5 medios a la disposición de la población de República Dominicana y este espacio Dominicana en la mañana. Lo prometido es deuda. Habíamos prometido nosotros un panel para hablar sobre depresión y suicidio. Tenemos 3 invitados muy especiales para nosotros que los presentamos de la siguiente manera. Tenemos alguna situación. Bueno, con nosotros Mario Sánchez, psicólogo, graduado de psicología con especialidad, formado en Europa, en Francia y Suiza, además de otros países, de otras naciones. El doctor César Castellanos, también un gran profesional con especialidad en neurociencia, con un doctorado en neurociencia, profesor universitario, cabeza del IDECID. Y nos va a acompañar desde Puerto Rico, vía Zoom también, el doctor Domingo Marqués, con doctorado también, especialista en este tema de depresión y suicidio. Para nosotros es un honor, un privilegio recibirles. Bienvenidos a Dominicana en la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Buen día, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y compartir. Hablemos un poco primero de depresión. ¿A qué llamamos depresión y cómo una persona X, quien sea, nosotros podemos darnos cuenta, quienes vivimos a su alrededor, de que tiene una situación de depresión? Por favor. Sí, bueno, creo que es importante educar en ese sentido porque no todo lo que es tristeza, melancolía, podemos catalogarlo de depresión, ¿verdad? La tristeza es una emoción humana normal cuando tenemos situaciones de la vida, ¿verdad? Estamos afligidos, algún cambio importante, una pérdida, un ajuste que tenemos que hacer. Y eso pues nos genera sentimientos de tristeza, de pérdida, de dolor, de aflicción. Ahora bien, algunas personas, por determinadas condiciones que podemos ir ampliando a lo largo del programa, esto no lo logran rebasar y se va complicando, por llamarlo de alguna manera, se va profundizando hasta que la persona va perdiendo la capacidad de autorregularse, o sea, de hacerse cargo de sí misma. Y esto va generando entonces un estado de indefensión ya, de una tristeza insuperable, de pérdida de la motivación, pérdida del horizonte de la vida, pérdida de las ganas de seguir viviendo, pérdida de la esfera social, de relacionarse con los demás, afectación en la esfera laboral, ya no quiere trabajar, no quiere hacer las cosas que hacía. Entonces esto va configurando un cuadro que sí llamamos depresión, ¿no? Entonces, una cosa es la tristeza, que es un sentimiento normal, la pérdida, el sentimiento de dolor y pérdida, que también es completamente normal, y otra cosa es cuando la persona pierde capacidad de autorregulación y entra ya en un cuadro de depresión. Mario. La capacidad de autorregulación es un proceso en el fondo
que tiene una carne, que tiene una corporeidad clara. Lo que se llama una depresión es un sujeto que está como ensimismado en algo que no puede detener, casi te diría, se sedimenta como una especie de ruminación permanente. La palabra ruminación nace en el diagnóstico de depresión. Y la ruminación lleva a que efectivamente esta persona tiene un pensamiento circular y permanente, que nos dimos cuenta poco a poco trabajando en eso, sobre este aspecto y otros. En general es un pensamiento que uno piensa que es el contenido del pensamiento que es feo. No necesariamente. El pensamiento puede ser hasta tonto. El tema es que es muy importante, que hay mucha cantidad y que se desordena y que empieza a ir muy rápido y que empieza a crear una sensación interna cada vez más molesta. Es cada vez más autocrítico, es cada vez más entrecortado, y este desorden es lo que va creando una sensación interna. Lo que tú ves cuando ves a esta persona es que tú te das cuenta que está mirando hacia adentro y no hacia afuera, no puede ver más hacia afuera, todo está en una especie de mirada hacia adentro de algo que no para nunca de cuestionarlo y de interrogarlo y de presionarlo. Ok. Saludamos que está con nosotros desde Puerto Rico, decano de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico, el doctor Carlos Márquez. Doctor, saludos, muy buenos días. Bienvenido a Dominicana en la Mañana. Un honor para nosotros recibirle. Buen día, mi nombre es Domingo Márquez. Domingo Márquez. Un placer que me inviten a estar con ustedes compartiendo. Doctor, comenzamos a hablar de cómo poder, definiendo lo que es la depresión. Ahora quisiera preguntarle a usted, ¿cómo yo puedo darme cuenta que una persona que vive conmigo está pasando por un proceso de depresión? ¿Cuál es la alerta que me puede dar una persona, doctor? Claro, la primera pregunta es ¿qué persona estamos hablando, verdad? Porque la depresión se va a manifestar completamente diferente si estamos hablando de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Uno de los problemas principales que tenemos. Me imagino que de un joven y un adulto también, que de un adolescente. En adolescentes también, ¿verdad? Ahora, particularmente en República Dominicana y Puerto Rico, el asunto de género es uno que marca significativamente y en términos de depresión a nivel también mundial, porque los hombres se deprimen de una manera diferente. Y el problema es que los estudios que se hicieron para definir lo que es la depresión, pues básicamente el 90% de las participantes eran mujeres. Y entonces no tenemos claro, hasta hace poco, ¿verdad?, cómo es que se manifiesta la depresión. Así que volviendo a tu pregunta, ¿verdad?, depender si es un hombre o una mujer. En el caso de una mujer, pues los criterios básicos que están compuestos de tristeza, ¿verdad?, constante. Recordar que la tristeza se puede manifestar también con coraje, con irritabilidad. No tiene que ser un llanto permanente o la persona no tiene que estar tirada en la cama, ¿verdad? Hay muchísimas personas deprimidas, funcionales, andando por ahí y haciendo sus tareas del día a día. Pero mira, vamos a ver cambios tanto en hombres como en mujeres en los hábitos de sueño, de comida, la pérdida de interés en actividades, ¿verdad? Hay una característica particular que se llama anedonia, que es cuando uno tiene, sobre todo como adulto y adolescente particularmente, la dificultad para experimentar placer en cosas que usualmente te generaban placer. Así que ese cambio es el principal. Tú ves a la persona que ha dejado de hacer cosas que usualmente le gustaban, el alejarse del apoyo social, amistades, familia, en adolescentes, el ¿verdad?, retar a los familiares, el escaparse de las casas o de la escuela, este tipo de uso de sustancias, de alcohol, más allá del usual, los cambios también en apariencia, la higiene, este tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay una falta de energía, una falta de deseo, la toma de riesgo, con conversaciones sobre la muerte o el ya no poder más. Ese tipo de observaciones son las que vamos a hacer y sobre todo también el aburrimiento, porque es lo que podemos ver de afuera. La persona está experimentando placer en las cosas que usualmente experimenta. Así que ese es el tipo de cosas que vamos a ver. Y en el caso de hombres, obviamente no buscan ayuda profesional. Usualmente lo que hacen, sobre todo en el Caribe, es que entre sábado y lunes van a salir más, van a tomar más alcohol y también tienden a trabajar más. Eso es cultural entonces, un poco cultural. Totalmente, hay unos elementos culturales y por eso es que es bien importante
En eso viene el riesgo, doctor. En ¿Perdón? eso viene el riesgo de que al irse a esas diversiones, a esos consumos de alcohol, se sume el tema violencia en el hombre, entonces. No. Totalmente, claro que sí, porque entonces ahí es que vienen los problemas legales por las peleas físicas, por los asuntos de violencia doméstica, por manejar intoxicado también, ¿verdad? Los arrestos, este tipo de cosas. Y entonces tenemos a los hombres que en lugar de terminar en manos de algún profesional o algún especialista, terminan frente al juez, ¿no? O frente a un problema Terrible. en lugar de atención de salud mental. Tengo una inquietud. ¿Pudiéramos decir que la depresión es un cúmulo de situaciones emocionales no resueltas y hay personas que son proclives también a ser depresivas? Claro, hay unos factores de riesgo, ¿verdad? Los episodios previos, una historia familiar de depresión, pérdidas recientes, las crisis por pérdida de empleo, divorcio, estos cambios súbitos que requieren que una persona tenga que manejar algo que si no, ¿verdad? Que si no le provocara esta intensidad emocional lo pudiera manejar sin problema de otro modo, pero ¿verdad? Ya sea por la sorpresa o lo que sea, pues va a estar en predisposición. Personas que ya tienen un historial de uso de sustancias, y sobre todo personas que tienen intentos previos suicidas, ¿verdad? Esas son la población de mayor riesgo acá. Doctor Domingo Márquez, decano de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico, está con nosotros. Quisiera preguntarle a ustedes, doctores, licenciados, imaginemos que estoy pasando por una situación X, se me muere un familiar, o pierdo una relación y se supone que hay un periodo X para salir de ese proceso, pero resulta que me quedo ahí y me quedo metido en el dolor, viendo las fotos del que se murió, viendo videos del que se murió. ¿Qué debo hacer para ayudarle yo como familiar? Le pregunto a ustedes, o como amigo. Creo que, perdón, es importante, creo que es importante considerar que cada persona es cada persona, ¿no? O sea, hay elementos... Cada caso es individual. Bueno, sí, el ser humano es un ente muy particular. Muy particular, ¿verdad? sí. Entonces, ahora bien, por supuesto, andamos siempre buscando categorías que nos ayuden a ir entendiendo lo más genérico posible. Entonces, en ese sentido, hay elementos que tienen que ver con la estructura, por ejemplo, de la personalidad, ¿no? Entonces, vamos a decir, personas que son un poquito más narcisistas, por ejemplo, les da mucho trabajo entender que el otro le abandona, ¿no? Dice, tú no me puedes hacer esto, ¿no? Tú no puedes dejarme. Y el núcleo de su dificultad para superar el dolor está precisamente atrapado en esa lucha con el otro. ¿Pero por qué se da eso? Porque hay personas que... Porque la estructura de personalidad se configura tanto por elementos innatos como aprendidos en la crianza, en el entorno, etcétera. O hay personas muy histriónicas también, ¿no? Con rasgos histriónicos. Entonces generan un melodrama interminable, autolacerante, de alto volumen, etcétera. Pero también hay elementos externos, depende de cómo fue esa pérdida, ¿no? Es decir, alguien decía en estos días, hablando de la tragedia de San Cristóbal, de la explosión, decía, lo más doloroso para superar este dolor es que no tengo un cadáver. Entonces, cuando no existe un cuerpo para velar, para despedir, eso es un factor que ayuda también a retrasar la superación de la pérdida y del dolor. Aunque, claro, la única razón para que una persona, es decir, no es la única razón el duelo la que genera tristeza. Hay otros elementos en la vida que se asocian con la depresión. Obviamente el duelo, cuando se complica, cuando no puede ser superado, cuando no logras atravesarlo sanamente, entonces puede ser un gran factor de riesgo para la depresión. Sí. Y si usted lo mira bien, en realidad el duelo es el tiempo que le hace falta a su cerebro y a su espíritu para poder olvidarse del que se fue, para poder dejarlo atrás.
olvidarse, e inclusive hay dialécticas entre las cuales olvidar al que se murió empieza a ser un elemento de culpa, empieza a ser un elemento contra el cual la persona lucha. No quiere olvidarse porque olvidarse quisiera decir dejar de quererlo. Y agréguele a eso Instagram o Snapchat, ¿no? Que le envía fotos, que le envía vainas. Y no es cierto. Facebook te trae los recuerdos. De mi infancia, yo diría, de nuestra infancia, usted tiene... ¿Cuántas fotos tiene de su infancia? No, como 4. Claro, ¿entiende? Mi mujer tiene 3.000 fotos por año, que es de su hijo, que por año, de verdad, en serio, la verdad, tiene 3.000 por año. Entonces, la relación con la imagen tiene mucho que ver. Fíjese que cuando usted tiene un duelo, no tiene tanto palabras que le vuelven a la cabeza, tiene imágenes que vienen a la cabeza. Un ser humano, mientras está de día viviendo, no tendría que tener imágenes, tendría que tener palabras todo el tiempo. Y en el duelo usted tiene la imagen que vuelve, que le interrumpe el día, que le interrumpe de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy haciendo. Todo eso se interrumpe por un regreso de algo que tiene que despegarse poco a poco. Y es lo que llamamos volver. Había un psiquiatra francés que se llama Jacques Lacan, que decía, el ser humano vive en 2 dimensiones. Cuando la muerte aparece, vive en 3, las 3 dimensiones realmente, durante un tiempo, y tan rápido como puede, se vuelve a cerrar a 2. Y sigue viviendo en 2, olvidando que la muerte existe. Doctor Márquez. Sí, yendo directamente a tu pregunta, que era qué podemos hacer, ¿no? El ciudadano común o compañero, familiar, ¿verdad? Lo primero es tomar a la persona en serio, ¿verdad? O sea, independientemente de que desde nuestra perspectiva parezca una exageración o poca cosa, o algo que asumimos que puede superar porque anteriormente le han pasado cosas más difíciles, el asunto de la crisis relativa. Así que eso es bien importante, involucrar a otras personas, hablar con amistades, abiertamente dejarles saber su preocupación, ¿verdad? Cuando hablas así pienso que puedes estar en una depresión, cuando hablas así pienso que pudieras necesitar ayuda, cuando hablas así me preocupo, y tener esa apertura porque así expresas preocupación, ¿verdad? Escuchar atentamente y siempre hacer preguntas, tratar de no juzgarle, sobre todo, porque como bien dijeron los compañeros, es único en cada persona la manera en que lo va a procesar y expresar, y por lo tanto es importante que entendamos. Tratar de conseguir ayuda de la manera posible y que la persona esté de acuerdo, sobre todo en eso, ¿verdad? No dejarle solo, tratar de que participe de actividades sociales, ese tipo de cosas también va a ayudar. Y obviamente asumir siempre que pueda haber algún nivel de peligrosidad, ¿verdad? Porque la depresión puede llevar entonces al suicidio, y entonces pues es importante que estemos ahí. Y si hay que obviamente activar también algún servicio de salud mental, es importante. Subrayando lo que ya también les había dicho, que si en el caso de hombres es todavía más importante esa identificación. En la República Dominicana mueren por suicidio casi 2 personas al día, así que hoy, durante el día de hoy, probablemente mueran 2 personas por suicidio en la República Dominicana, y el 80% y pico de esas personas son hombres. Y yo no sé allá otro dato en particular, pero en Puerto Rico el 80% de las personas que buscan ayuda son mujeres. Y yo asumo que debe ser algo bien parecido porque nos parecemos en más de 1000 cosas, ¿no? Así que probablemente tenemos hombres que no buscan ayuda padeciendo la gran mayoría de las depresiones. Y el problema es que la información de depresión que sale en los medios y como bien dijeron las redes es de la depresión como se manifiesta a nivel femenino. Por lo tanto el hombre lo rechaza porque piensa que entonces es una manifestación femenina, ¿verdad? Si ellos se van a quejar de esas cosas, aparte de que no lo identifican porque ellos lo que tienen es coraje, doctores, ganas de tomar alcohol y de pelear. Doctores, a raíz de la COVID-19 se han incrementado a nivel mundial la depresión y el suicidio. Aterrizando acá a República Dominicana, vemos como la Sociedad de Psiquiatría ha dicho lo mismo, que República Dominicana está en una bomba de tiempo. Ustedes como expertos, ¿qué les recomiendan a la población dominicana que está necesitada en ese aspecto? Bueno, yo creo que es importante bajar un poco el tono, ¿no? Esto no podemos manejarlo de manera sensacionalista. República Dominicana está entre los países con menos tasas de suicidio de la región, incluso del mundo. Pertenece a la categoría de la Organización Mundial de la Salud con menos tasas de suicidio.
eso no significa que no tenemos un problema, porque como bien decía el doctor Márquez, pues 2 personas por día que se suicidan es un problema de salud pública que debe ser atendido. Lo que ocurre es que al dimensionarlo, se nos están muriendo 10 jóvenes al día en las carreteras, se nos están muriendo casi 15 niños al día en las maternidades, se nos están, o sea, hay que dimensionarlo, ¿no? Tenemos ciertamente un problema de salud pública que debe ser atendido y que no podemos esperar que suba para entonces ponerle atención. Entonces creo que es importante mantenernos dentro de la, digamos, de la racionalidad en ese sentido. La población ha de ser educada en términos de, como bien decía el doctor Márquez, identificar los signos, ¿verdad?, que requieren ayuda, darle a la población herramientas para que su familiar pueda tener este acompañamiento en primera instancia y poder identificar cuándo buscar ayuda profesional. Las cifras que manejamos en el país provienen del servicio 911 y es muy probable que un porcentaje nunca llame al 911 y por tanto no está registrado. Hablo de las cifras de intento de suicidio, ¿no? Las cifras de suicidio provienen de la Policía Nacional. Entonces, y probablemente por cada suicidio registrado hay un número de intentos que no quedaron registrados, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tenerlo. Doctor, mire, yo quiero ser propositivo en mi intervención y no entrar jamás en contradicción con profesionales cuyos aspectos yo no domino. Pero de lo teórico a lo práctico, mire, vamos a una realidad. Hay una persona interna en un centro médico ahí en la avenida 27 de febrero, manda a buscar a un amigo, le trata varios asuntos muy personales, un gran orientador espiritual, la persona que está en esa habitación, en la camilla, con muchísimas personas que están a su cargo para orientar en el país. Y él le dice cosas a ese amigo que yo las tengo todas porque me fueron entregadas. Y el amigo le dice, bueno, lo que debes hacer es, aquí mismo en el centro, busca un orientador, porque ya tu caso no es cardiovascular, hay un problema que debe buscar a un orientador de la conducta. Pide asistencia, pero a los 2 días, él toma ahí, en la compañía de autobuses que está en la misma 27, un autobús hasta Santiago de los Caballeros, sube a un 3er piso de su denominación religiosa, manda a buscar a su esposa y en el momento que ella va llegando al parqueo, él se tira de un 4º piso de ese edificio y se quita la vida. Pero igual que él, nos ha pasado con altísimos dirigentes políticos de nuestro país y hasta con expresidentes. Entonces yo, me perdonan, jamás entrar en contradicción con ustedes, altos profesionales. Pero ¿qué nos está fallando? ¿Nos están fallando ustedes como orientadores? Y que sea esto una pregunta. ¿O nos está fallando una situación tan crónica que hasta expresidentes les ha saltado este tema de la depresión y la materialización luego de un suicidio? Sí, presidente en ejercicio. Mire, yo dije que si tenía una segunda hija, la iba a llamar depresión, porque era un negocio tan redondo y tan fácil que todo el mundo comprende lo que quiere decir y nadie entiende nada de lo que está pasando. Porque claro, se vende fantástico. Todo el mundo cuando dice depresión, así claro. Yo digo esquizofrenia, usted no me entiende. Digo depresión, usted me entiende. ¿Ve lo que quiero decir? Entonces, eso nos pasa desde hace más o menos 60 años. Y concretamente lo que sabemos hoy es que seguramente ese diagnóstico de depresión, que estamos aquí, por ejemplo, asociando, y a mí no me gusta tanto, pegándolo al suicidio, hay mucha gente que se suicida que nunca estuvo deprimida. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Vamos, o sea, que déjame quitarme la vida y resuelve el problema. ¿Qué influye ahí, doctor? Una gente que se suicida nunca tuvo deprimido. Ustedes realmente están asumiendo que toda la gente que se suicida estuvo deprimida. No, parece que no. Bueno, pero eso es lo que yo he pensado toda mi vida. Que no. Y yo también. Primero, ayúdenme. Yo estoy aquí para preguntar y ustedes para responderme. ¿Usted no piensa que hay una Y la banalización, por gente. ejemplo, del diagnóstico de suicidio simplemente porque, como por ejemplo, había 4 autistas hasta hace 20 años, hoy hay 400.000? Y usted tiene
El autismo va desde un niño que está sufriendo de una cosa totalmente encerrado, que no puede ni siquiera ver, a veces son ciegos, simplemente ciego, no puede hablar, no llega a articular, de eso hasta Elon Musk. Mira la distancia que usted tiene y todos son autistas. Entonces el espectro autista es una especie de cosa muy elástica. Sí. De la misma manera, el diagnóstico de depresión, que ha sido muy acompañado de la evolución de lo que es la farmacología en el mundo y de la venta de antidepresivos, que representa muchos miles de millones de euros, dólares, lo que usted quiera por día. Efectivamente, todo eso tiene que ver en cómo la ciencia médica fue comprendiendo lo que estaba pasando y qué comprendimos y qué no comprendimos acerca de la depresión. Pero ¿y cómo saber si una persona se quitó la vida y no estaba deprimida? Porque ya murió. No le va a poder preguntar. Te lo van a explicar. ¿No se le puede preguntar? Mi problema no es ese, mi problema es anterior. Es yo sabiendo que está deprimido, gano algo. Yo le diría en todo caso, ¿qué hay que hacer en la práctica? Concretamente, preguntarse si la persona que usted tiene adelante realmente tiene un problema psiquiátrico. Ver si no tiene un problema psicológico y ver si no tiene ni un problema psicológico ni un problema psiquiátrico, tiene un problema neurológico. Son 3 preguntas posibles La deuda, doctor. que hoy no podemos hacer. Doctora, hay gente que por la deuda, usted sabe, para huirle el compromiso porque no puede aquí, pagar. seguramente. O me votó la mujer. Ahí va. Usted ve. Eso. Entonces, no, usted me dice le que estoy preguntando. ¿qué se puede hacer para ayudar a la gente que tenga menos problemas? Concretamente, por ejemplo, bajar la cantidad de alcohol que se bebe y que se vende en el país. Si usted baja, es un producto químico el alcohol, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, cuando digo, usted dice, sobre todo aquí, pero no dice marihuana, que no, marihuana no. Yo entiendo, yo estoy de acuerdo, marihuana no. Pero marihuana no, alcohol sí. No es una cuestión de compararlo, es químico, es un químico que actúa dentro de un cerebro y que va calmando y cambiando y creando situaciones cada vez más complejas químicamente en un cerebro. Entonces, ¿qué le pasó a ese señor que usted conocía? Que hizo un raptus, que no estaba deprimido, que nunca tardó durante años, no hubo depresión, no hubo nada. De repente, ¡pum!, saltó. Evidentemente algo le estaba pasando. No es que se equivocó de camino y pasó por la ventana en vez de pasar por el ascensor. Algo le sucedió, algo le estaba tramando. Él lo pensó. Él estaba tomado por una situación que él no podía controlar. Pero a veces el histrionismo de que habla el doctor también ahorita es a lo contrario. Personas que pueden fingir que puede ser histriónico y uno no notar que tiene depresión. Claro. Y otros que exageran. Una vez más, si usted quiere seguir asociando todo tipo de acción al tema de la depresión, yo diría, si hay un diagnóstico psiquiátrico que fue vapuleado y manejado de cualquier manera, usted hoy tiene reglas dolorosas en Suiza, le quieren vender un antidepresivo 15 días por mes para que usted no se queje de su regla, de la menstruación. Es una manera de negociar que ha vapuleado realmente ese diagnóstico de manera muy amplia. Pero aún así, no es que no exista, es que me parece que es reducirlo a poca cosa y pensar que rápidamente nos comprendemos. Con el caso que usted muestra, y eso pasa muchas veces, simplemente si usted, por ejemplo, piensa que es una depresión, se equivoca en lo que está haciendo, receta un antidepresivo y el tipo hace un efecto de desinhibición, puede pasar, por ejemplo, eso que usted dice, que va y se desinhibe y salta por la ventana y hace algo que no hubiese hecho nunca si no hubiese tenido. Entonces, eso pasa, eso existe, eso pasa en la vida cotidiana, son tratamientos fuertes. Entonces, quiero decir con eso, meter un químico en una cabeza de un sujeto, y luego me callo, No, tranquilo. meter un químico en la cabeza, efectivamente, es complicado. Hacemos cosas complicadas muy a menudo, cotidianamente, y no tenemos cuenta de eso. Tomar alcohol es complicado, conducir como estamos conduciendo, que mata a mucha más gente, es muy complicado. Vivir un cierto número de situaciones que realmente vivimos con demasiada pasión a veces es complicado. Y crea situaciones en las cuales la gente se encuentra en situaciones Ese químico que... Quiero escuchar la voz del doctor Castellano y del doctor Marqués. Hay una... Y retomar un poco ahí donde el colega Sánchez inició. Obviamente no todo el que se suicida está deprimido. O sea, hay personas que deciden quitarse la vida por cuestión de honor, por ejemplo. También. ¿No? Doctor, ahí entra lo que se dice aquí, que la depresión no se ve en la cara. ¿Es un mito o una realidad? No, ciertamente es una realidad. La depresión no siempre se ve en la cara. Puede verse en la cara, pero no siempre se ve. Es más, quizás casi nunca se ve en la cara. Pero hay personas que deciden suicidarse por una razón de honor. ¿No? Por un tema de honor. Hay personas que deciden suicidarse porque están fuera de sí, están en una crisis psicótica. Y una voz les dice, tienes que tirarte por la ventana, y se tira. ¿No? Entonces, no todo el que se suicida lo hace porque estuvo deprimido, aunque es muy cierto
que estadísticamente hablando el suicidio es una de las causas antecedentes más comunes del suicidio. Los Pero vacíos no es la única. existenciales pueden entrar aquí también, doctor. ¿Perdone? Los vacíos existenciales. Sí, por supuesto, esas son claro, razones claro. muy importantes, ese debate existencial, la sensación de pérdida del sentido de la vida, en momentos particulares de coyunturas, ¿verdad?, de cambios en nuestra vida. Hay muchas circunstancias por las cuales una persona, incluso se ha llegado a debatir en algún punto, si, por ejemplo, irse de polizón en la bodega de un avión o en un barco, en una yola, atravesar el mar, Sí. sabiendo que las probabilidades de llegar son mínimas. Si eso se puede también considerar de alguna manera suicidio. Sí, claro, Entonces, elemental. todo eso es un debate que Aventurarse. está ahí, ¿no? Bueno, de Puerto Rico, vamos a... Sí, doctor Márquez. Quiero reaccionar a varias cosas que me preocupan de las que se comentaron, ¿verdad? O sea, ambos compañeros mencionaron, pues, de alguna manera, ¿verdad?, que el problema por la cantidad de muertes, si mueren más personas en la carretera, etcétera, es decir, pareciera que se puede minimizar y me preocupa, ¿no? Es decir, a nosotros como profesionales de salud mental nos tocan las muertes por suicidio, independientemente, ¿verdad?, del lugar, pero siguen siendo de las primeras causas de muerte violenta en República Dominicana. Además, una muerte por suicidio está documentado que impacta 30 personas cercanas de por vida y hasta 130 personas que conocen a la persona que murió. Así que viene siendo una semilla de problemas de salud mental, cada muerte por suicidio, independientemente de dónde venga. Es correcto que para nada es único de la depresión, es correcto que hay las farmacéuticas son las que hasta determinan a veces los diagnósticos y los criterios y los empujan y le dicen a la gente, dígale a su médico que le receta. Así que en eso el compañero está en lo correcto. Ahora, las muertes por suicidio no están empujadas por eso. ¿Por qué? Porque el diagnóstico psiquiátrico, que tiene un 10% de muerte por suicidio, la mortalidad por suicidio es 10% del trastorno personal limítrofe. Y esa persona va a entrar y va a salir de depresión, pero entonces no tiene nada que ver con la depresión. Y para ese diagnóstico no existe un medicamento aprobado. Por lo tanto, las farmacéuticas ni impactan, ni promueven, ni nada que ver tienen con ese, particularmente ese. Por los demás, definitivamente que sí. Así que es correcto que esto se va a dar en cualquier otro diagnóstico, porque lo tienen que ver, el suicidio no es un diagnóstico. El suicidio es el resultado de una crisis provocada, ya sea situacionalmente, como dije, que no necesariamente va a provocar un episodio de diagnóstico por pérdida de empleo, por divorcio, etcétera, o sí, resultado del eventual episodio, ya sea psicótico, ya sea psiquiátrico, etcétera. Ahora, es importante la prevención de suicidio en todos los niveles y entender las diferencias. En República Dominicana tú tienes que las niñas lo intentan 9 veces hasta lograrlo, y los varones, los adolescentes, 2 veces. Eso quiere decir que tenemos información valiosa ahí que se puede usar por profesionales. Lo están logrando más los jóvenes. Así es. Doctor Márquez, el licenciado Mario Sánchez, doctor Castellanos, quiero pedirles de favor que no se vayan. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema tan importante sobre depresión y suicidio aquí en Dominicana en la Mañana. Y dejo sobre la mesa, se da un informe la pasada semana de que 4.400 llamadas en apenas 4 o 5 meses a el 911 han sido personas con intenciones suicidas, con pensamientos de suicidio. Un informe claro dado por el Ministerio de Salud Pública, rubricado por el ministro Rivera de Salud Pública de la República Dominicana. Quédense con nosotros, Mario Sánchez, César Castellanos, el doctor Márquez de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico. Estamos hablando aquí en Dominicana en la Mañana sobre depresión y suicidio. Ya regresamos. Quédese con nosotros. No vamos a perder el hilo, solo hacemos una pausa. ¿Dónde nos quedamos? ¡Atención! Ya regresamos. Dominicana en la Mañana. Gracias por estar
estar con nosotros en Dominicana en la mañana. Aquí estamos, ¿eh? Jairo Bueno, que Severino, se sepa, nuestra Yuli Matos, Aycan Bioris, este servidor de ustedes, Jesús Yuli Nova. Matos ha salvado este set aquí. Gracias a Dios. Yuli Matos. Gracias a Dios. Estamos director, mire, hoy... Un momentito. Hoy 27 de... Hoy es, vamos a decir... Miércoles 27. Sí, hoy es que hoy es Día Mundial del Turismo. Muy bien. Y República Dominicana tiene mucho que agradecerle a este sector. Sí. Nosotros... parece que vamos a llegar rápido a los 10 millones de visitantes. Según el ministro de Turismo. Y se celebra hoy el 46 aniversario de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas de la que somos miembros. Lo que pasa con es que una eso ofrenda lo floral. Temprano en la mañana. Sí. Eso lo Jairo, temprano. destaca que hay una ofrenda floral. Quiero destacar que este país es un país donde una de sus patas económicas es el turismo. Entonces, señores, República Dominicana es una potencia turística en el Caribe, bueno, y en la región también latinoamericana. Somos la séptima economía de la región. Me une ese comentario. Muy bien. Ahora retornamos al centro de la conversación. Vamos al tema ahora. Vamos al centro de la conversación. Antes de irnos a la publicidad, daba un dato, que en los últimos 5 o 6 meses, 4.400 llamadas certificadas con intención o pensamientos suicidas a través del 911. Claro. Estamos hablando de las llamadas de gente que se atrevió a llamar buscando ayuda. Claro. 4.400. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente y eso habla, me parece, de la necesidad de un cuadro de salud mental a nivel nacional seriamente programado, previsto, que pasa por una llamada, pero no nada más porque yo recibo la llamada y no hago nada con eso, no me sirve mucho. Segundo, el pensamiento suicida. Que alguien piense en algo como eso, en un país tan vital como este o en otros, muy latinos, ya estoy pensando, a uno le puede pasar el pensamiento por poco que un dolor esté ahí. Lo que va a hacer que una persona finalmente pase al acto y termine suicidándose es que piense que a esa presión interna que tiene, que no deja de joder y que no deja de pensar y que no pare, que la muerte va a ser una solución real, va a ser la única que realmente le va a dar alivio, va a ser lo que va a funcionar mejor que todo lo demás que le propusieron y donde ya no ve otra perspectiva. Esa persona es en general la que realmente termina haciendo lo que uno pudiese pensar como un suicidio dado a una situación de depresión que fue, digamos, gestándose y creciendo poco a poco. Hay mucha gente que va a expresar el dolor o la molestia rápidamente diciendo que tiene un pensamiento suicida o que está pensando que realmente... Pero no es por eso que ya tenemos que pensar que ahora, que hace falta un sistema nacional de salud que tome esa y que lleve esos pedidos hasta un procesamiento, hasta una atención, no necesariamente inmediatamente hacerlo con una depresión. Usted tiene muchos cuadros en los cuales alguien puede tener un pensamiento como ese rápidamente, lo trata y eso desaparece. Cuando la persona no puede más de lo que está viviendo, puede tener ese tipo de pensamiento, eso no firma la depresión. De todas maneras, yo creo que ese dato, y perdone, de los 4.000 y pico de llamadas, tenemos que verlo como un criterio de éxito. Porque, o sea, que se produzcan las 4.400. Porque llega a algún lado, claro. Miren, o sea, debemos son que verlo 4.000 como un éxito. 4.000 oportunidades de salvar 4.000 vidas. Claro. Porque el primer paso en cualquier situación de salud pública es poder evidenciar el problema. Si el problema es subterráneo, si no se conoce, si transcurre anónimo, entonces el problema se agrava. En la medida que la población está identificando como una posibilidad llamar a una línea de auxilio, eso es un buen indicador. Ahora, eso obviamente debe ir ya conectado con otras intervenciones, ¿verdad? Hay que responder a ese llamado, porque levantar la posibilidad de esas llamadas y luego no tener un sistema, una red que dé servicio a esto, que dé respuesta a esto, puede generar entonces más bien un desastre. Yo quiero decirle a la gente que nos está viendo y la gente que se sintonizó ahora en la radio también, que estamos hablando sobre depresión y suicidio en Dominicana en la mañana, que nos acompañan el licenciado Mario Sánchez, un reconocido y reputado especialista en temas como autismo, que ha trabajado y trabaja con el autismo en todas sus manifestaciones. El doctor César Castellanos, que es la cabeza del IDECIT, una de las instituciones o la institución privada más sólida
en términos del trabajo con todos los temas de salud mental que tiene la República Dominicana. Y desde Puerto Rico está con nosotros el doctor Domingo Márquez, que es decano de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico. Sin duda alguna, en el Caribe, la universidad con mayor prestigio para formar a profesionales de la psicología, médicos en psiquiatría, gente que quiera hacer posgrados, que quiera hacer maestrías en diferentes temas. Esta universidad inclusive les da el aval de poder trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el doctor Domingo Márquez es parte de ese equipo de profesionales que es decano de la universidad. Doctor, 4.400 llamadas en menos de 6 meses en República Dominicana pidiendo auxilio o hablando con intenciones de suicidio. ¿A usted qué le parece ese número de llamadas a un 911 en República Dominicana? A ver si le escuchamos. ¿No me escuchan? Ahora sí, adelante. Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta de aclaración. Cuando dice 911, ¿eso es una línea exclusiva de salud mental o es la de emergencia? La de emergencia, la de emergencia. Pero cabe sí, destacar, doctor, que el Ministerio de Salud Pública habilitó varias líneas para que llamen las personas que están pasando Sí, por este son tipo de llamadas situaciones. telefónicas pidiendo auxilio, doctor, Sí. en República Claro. Dominicana. Claro, la cantidad de llamadas si hacemos una matemática sencilla, ¿verdad? Tenemos sobre 600 y pico de muertes por suicidio, sabemos que son sobre 20 intentos por cada muerte por suicidio. Pues definitivamente el número es razonable y debería ser hasta mayor si uno lo pensara, ¿verdad? Así que la gran pregunta, ¿verdad?, es si el personal que recibe esas llamadas tiene un adiestramiento adecuado y, como bien comentaron los compañeros, lo que pude escuchar, ¿verdad?, si se da ese seguimiento adecuado y hay unos protocolos, que esa es la parte más importante, y quizás hasta considerar, como bien comentaron, si han habido esfuerzos, que se tenga una línea específica para esto exclusivamente, y no meramente suicidio, sino también facilitar la prestación de servicios para otras personas en otro tipo de crisis, porque a veces familiares que están solos con un paciente que vive con esquizofrenia, que tiene un episodio psicótico, y facilitar quizás, ¿verdad?, ya sean procesos de hospitalización o de ayuda en el hogar. A veces hay personas bien mayores que se quedan con una persona ya sea autista o con problemas de desarrollo que tiene 30 y pico, 40 y pico de años y ya no le pueden cuidar. Este tipo de líneas, si tiene los adiestramientos, definitivamente pudiera funcionar. Otra cosa bien importante, que va por esta misma línea de protocolo, un compañero comentó del caso del hospital, ¿verdad? Una de las cosas que yo estoy insistiendo acá en Puerto Rico y que pueden probarse la idea si les parece, es que haya a nivel de todos los profesionales de la salud, no meramente de salud mental, sino que haya, ¿verdad?, una exigencia para renovar sus licencias de educación continuada, como le llaman, ¿verdad?, de manejo e identificación de suicidios, porque lo que sabemos es que las personas, cuando se hace lo que llaman las autopsias psicológicas, las personas que mueren por suicidio, la gran mayoría pasó por manos de médicos generalistas, ¿verdad?, de médicos de familia, antes de haber pasado por manos de un profesional de la salud mental. Que en esos casos, si estas personas tienen la capacidad de identificarlo y activar algún protocolo, ¿verdad? Cuando decimos activar algún protocolo, no te puedes ir del hospital hasta que entonces haya una evaluación formal por un psiquiatra o por algún psicólogo. Y en ese caso, pues se pudieran evitar. Hay un asunto, doctores, y me perdonan ustedes, panelistas, pero al Señor Jesús Nova a veces le gusta poner algunas cosas muy fáciles. Y yo, lamentablemente, no quiero chocar con él, y menos en un panel como este, jamás. Pero yo veo muy fácil algunas cosas. Usted está hablando de 4.000 llamadas. 4.400. 4.400. El especialista y los demás que están también en el panel, el que nos acompaña, nuestro médico que nos acompaña desde Puerto Rico, un asunto grave. 4.000 llamadas, pero se te están matando 700 personas al año. Entonces, Jesús Nova, hay una situación que es gravísima para usted y para las autoridades y para los mismos terapeutas dominicanos.
te hacen 4.000 llamadas y se te matan 700 personas. Entonces, las autoridades que tomen esto en cuenta, porque esa línea la tenemos abierta, esa gente no la ayuda, no se les ayudó en nada. Bueno, 4.400 personas te llaman y se te matan 700. Tranquilízate, tómate la pastilla, Ike. No, Tómate la pero pastilla, aquí están los tranquilo, médicos. Tranquilo. Aquí están los médicos con la administración de la pastilla tampoco ha para dicho que es tan todos. sencillo. Yo no he dicho que Porque sea así. los médicos saben que eso no es sencillo. Evitar que una persona se quite la vida no es sencillo. No me refiero a los O sea, médicos, me refiero a las autoridades dominicanas que tienen, porque yo confío en estos médicos y confío en la Universidad Carlos Albizu. Si tuviera hijos ya que no sean profesionales, que sí lo son en esa área casualmente, los mandara a la Universidad Carlos Albizu. Y tengo mis razones y las diré después en el programa. Bueno, está pero bien. me refiero a las autoridades dominicanas de sus novas. Sí. ¿Cómo tú tienes Mire, una línea yo abierta de 4.000 se lo voy a llamadas explicar y de se te otra matan se lo voy a 700 explicar personas? rápidamente de otra manera. Hace apenas 3 días se me presenta una situación de un vehículo, busco un mecánico, ¿ok? Viene a auxiliarme, se monta en el vehículo y de repente él comienza a empujar el asiento de la persona que me acompaña, que está sentada adelante. Se quita los zapatos, comienza a quitarse la camisa, se desmonta del vehículo, se sienta al lado de un basurero y se queda en el aire. Resulta que me entero que ese señor, un hombre joven, hacía apenas 2 semanas que le habían matado a su hijo de 22 años. Entonces, él tiene un cuadro mental difícil. Me doy cuenta, llamo a una familiar psiquiatra, porque no era un tema psicológico, era un tema un poco más allá, que necesitaba auxilio urgente. Y resulta que todos los psiquiatras estaban en un congreso. Los 200 y pico que hay en el país estaban en un congreso en Punta Cana. Y no había quien lo auxiliara. Y me dicen, si lo llevas al Gautier, la persona que está ahí, la van a llamar porque está aquí para que le pongan algo o que le den una pastilla. Oigan de lo que estamos hablando. Ahora bien, que creo que es lo más importante que tratemos en esta mesa. 2 personas se suicidan por día. Se esconden, en este país se esconden los suicidios. Nunca se informa. Eso tiene que ser un caso ya demasiado público para que se diga una persona murió por suicidio en el día de ayer. Eso tiene que ser un caso extremo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades para ayudar a las personas con intentos suicidas, pensamientos suicidas, para que sean asistidas y que no tengan que ir huyendo si tienen las posibilidades a un consultorio privado, sino que sean ayudados de manera gratuita o que sean intervenidos para que no cometan el acto del suicidio? ¿Qué es lo que hay que hacer en República Dominicana y en el Caribe? Porque no solamente pasa aquí, pasa en Puerto Rico, pasa en Cuba, pasa en todas partes, en el área del Caribe y pasa en otros países, en Europa, y mucho por más que aquí, supuesto, mucho más que aquí también. Mire, en todo caso, y le digo, y mucho más que aquí, porque yo le diría, habría que crear entonces una red de salud pública para que estos pedidos pudiesen llegar hasta algún lado, como lo decía el doctor Márquez, que puede efectivamente eso concluir en que se toma a cargo a la persona. Evidentemente hay situaciones inéditas como la de perder un hijo inmediatamente, pero hay situaciones crónicas que van llegando a esa situación. Ahora, lo que le diría es, no solamente hay que crear, y ese tal vez el problema más grave, no solamente hay que crear una red de salud pública. Aquellos países en los cuales usted tiene una red de salud pública extremadamente importante, muy vasta, con muchísimos recursos, ultramillonaria, se mata más gente que aquí, proporcionalmente, claramente. Entonces, hay un problema de cómo orientar. Tenemos un problema con la salud mental en el mundo, y no solamente aquí, en el mundo. Doctores. De los problemas que surgen y de cómo resolverlos, concretamente. Entonces, no solamente, pero ¿qué hay que hacer? Seguramente a esta iniciativa de poner un teléfono, crear detrás una verdadera red de salud mental que contenga eso. Ahora, luego, ¿qué le vamos a poner adentro a esa red de salud mental? ¿Cuáles van a ser los protocolos, como decía el doctor? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo vamos a lograr? A ver, uno de los mejores sistemas de salud del mundo que yo integré durante muchos años en la salud pública francesa, Francia,
tiene muchas más muertes proporcionales que este país, pero muchas más. Y tiene una medicalización sin límite de dinero. La gente no paga absolutamente nada de los medicamentos que tiene que tomar y se mueren y se suicidan de la misma manera. Entonces, el problema se mueren también porque no tienen con qué comprar los medicamentos. Pero entendámonos, de lo que estamos hablando, cuando uno habla de suicidio, puede pasar cosas que son exabruptos, pero también, pero también está hablando de toda una línea a lo largo de la vida de un sujeto de poder seguir la salud mental, que sean hombres, que sean mujeres, que sean niños, que sean adolescentes, que tengan problemas de déficit de atención, que tengan otras situaciones impulsivas, que tengan realmente un problema de depresión, que tengan simplemente problemas psicológicos, que tengan problemas de pareja. Si todo eso no es considerado. Doctor Márquez. Sí, ¿verdad? Dos cosas. Lo primero es que trae un dato muy interesante el compañero y que ¿verdad? Tiende a complicar el tema, por eso es que hay tantas variables. En los países digamos, de primer mundo, por llamarle de alguna manera, que tienen sistemas de salud mental y de salud en general muy buenos, que como quiera hay ¿verdad? Una tasa alta de suicidio, se ha estudiado porque esa pregunta estaba, y lo que se ha encontrado es que precisamente la persona que presenta conducta suicida se compara con los niveles de felicidad y las expectativas de esa sociedad. Claro. Entonces no encaja y entra en esa conducta. Claro. Número dos, me encanta hablar de la idea de que haya un protocolo detrás. Ahora, necesitamos en esos protocolos que haya unos programas especializados que usualmente están en estos hospitales que la gente paga 30 y 40 mil dólares para que la atiendan a los hijos y que pues solamente en República Dominicana pues 3 peloteros pueden llevar a los hijos allí a Boston a que los atiendan. Así que una de las cosas que hay que hacer es robarse esa tecnología y implementarla en algunas clínicas de comunidad. Eso se puede hacer con personas que tengan los adiestramientos y que haya unos espacios donde esos casos que ya los podemos categorizar como severos porque hay un peligro de muerte, sea ansiedad, sea ataques de pánico, sea esquizofrenia, sea depresión, sea trastorno de personalidad limítrofe que presenta suicidio, conducta suicida, automáticamente es un caso severo, se debe atender en una clínica especializada y se puede hacer hasta en las universidades con los mismos practicantes y se les adiestra de esa manera accesible para todos. Doctores, el director aquí, Jesús, mencionaba que acá no se publica los suicidios. Pero ¿qué sucede? Y es una inquietud que yo siempre he tenido. Se tira una persona del puente y luego se toma eso como modelo. Comienzan a lanzarse, todo el que tiene un pensamiento suicida lo hace. ¿A qué se debe eso? Vamos a unir esa pregunta con la de Jairo Severino porque estamos sobre el tiempo. Bien, pero también sobre que cada caso es diferente o particular, que el ser humano, bueno, en el mundo cerca de 800.000, 850.000 personas se quitan la vida todos los años. En América Latina, 97.000 más o menos. ¿Quién supera más fácil la depresión? ¿El hombre, la mujer? Aunque el 79% de los suicidios es hombre. O sea, ¿quién lo supera? Porque el hecho de que más hombres se quiten la vida no significa que menos hombres lo superan. Uno, esa pregunta a una tercera, porque estamos sobre el tiempo para escucharles a los tres. Sí. De estos temas casi no se habla en medios de comunicación. Es más, la mayoría son vedados. No se habla de temas de salud mental, casi mente. Lo hacemos nosotros con el doctor Castellanos regularmente, pero en lo regular no sucede. ¿Es importante o no para la población que se hable de salud mental en los medios de comunicación? Sumo esta pregunta a esas dos para que concluyamos la mesa en este día. Muy bien. Bueno, en primer lugar, sí, está documentado que hay este efecto demostrativo cuando ocurre un suicidio o una muerte por suicidio bajo determinada metodología y es muy difundido en los medios de comunicación, suele haber una especie de réplica, ¿no? que incrementa ese método en algunas personas. Por eso, una de las estrategias de salud pública importante en el caso del suicidio es la educación de los medios de comunicación, de cómo comunicar las informaciones asociadas al suicidio, para evitar o para reducir el riesgo de esta imitación a nivel social. En segundo lugar, me gustaría decir que así como efectivamente quizás en los medios de comunicación puede ser un tabú hablar de esto, también lo es en las familias.
Entonces es importante que digamos acá, mire, si yo le pregunto a una persona, si yo te pregunto, Jesús, ¿tú estás pensando en quitarte la vida? Yo no. No, Él ok. dice que no. Así como él dijo que no, Así es. el que quizás está pensando que sí, también que diga no. que sí. No tenga temor de preguntar. Si usted ve a alguien que está deprimido, que está triste, no tenga temor de preguntarle, óyeme. pero no es fácil esa pregunta. No, tampoco es difícil. Es simplemente, el miedo está en quien la pregunta. ¿Cómo hacer la pregunta? ¿Cómo Sí, hacerla? así mismo. Preguntando Mira, directamente. ¿has pensado que la vida no tiene sentido para ti? ¿Has llegado a pensar que ya la vida no tiene sentido? Y la persona que lo ha pensado, con alta probabilidad, le va a decir... Y si yo le digo que sí. Exactamente. Entonces es el momento de activar la ayuda Exactamente. profesional. bien. Y usted probablemente habrá salvado una vida. Y en tercer lugar, un sistema de salud pública no es solamente, no es reactivo a un tipo de situación. No podemos pensar en un sistema de salud pública a propósito del suicidio. Tenemos que pensar en un sistema de salud pública a propósito de la promoción de la salud colectiva, a propósito de la prevención de los trastornos de todo tipo, a propósito de las intervenciones y de la rehabilitación. O sea, no es reactivo al suicidio que vamos a armar ahora una red de salud pública. Mario Sánchez. Hay poco tiempo, yo voy Muy a ser poco tiempo. mucho más breve sobre el efecto de identificación, evidentemente. No voy a responder a toda la pregunta, lo dijo, evidentemente eso es así. Me voy a quedar con una sola pregunta que es, por fuera de lo que nos comenta el colega con respecto a las estadísticas, yo le diría, lo que más me interesó, si puedo ser es, ¿hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto? Yo le diría, ¿en qué medida hablar conlleva un fruto? ¿En qué medida hablar no es repetir? ¿En qué medida se puede hablar públicamente de esto y hacer avanzar el debate? ¿En qué medida podemos, si me puedo permitir, cuestionar nuestra propia práctica? Lo que yo encuentro con respecto a lo que es la evolución del trabajo y de la responsabilidad que tenemos los que trabajamos en salud mental es que no solamente no hay mucho espacio, no nos gusta tanto cuestionar nuestra propia concepción, la que teníamos. Wow. Eso es absolutamente necesario, desde un punto de vista ético, necesario, y si hay un lugar para hacerlo públicamente, yo con placer. Sí. Excelente. Y estamos abiertos para eso. Con mucho Y placer. antes de pasarle al doctor Claro. Domingo Márquez, quiero decir públicamente que hiciéramos un panel para hablar de autismo. Dale. Y cómo tratar el autismo en niños. en ¿Cómo adultos. comprenderlo? Y cómo comprenderlo. Lo difícil que es comprender antes de cómo se comprende. Y quiero que lo Parece pongamos fácil. sobre la mesa y lo tratemos aquí. Claro. Doctor Márquez, le agradecemos enormemente su participación y sus conclusiones en el día de hoy. Y bueno, sobre los puntos que trajeron, creo que ya el doctor Castellano, el primero, ¿verdad? Lo único que yo añadiría, está muy bien, lo que yo añadiría sería que le llamamos contagio psicológico a ese proceso en el que una persona cuando en los medios se maneja de manera incorrecta, porque hay unas guías para los medios que con gusto se les puede hacer pasar también para que los medios, ¿verdad?, compartan esta información de manera responsable. La segunda, que es el asunto de hombres o mujeres en género, pues se contesta con quienes asisten a los servicios y a quienes usaron las investigaciones para crear el diagnóstico, las mujeres. Así que las mujeres son las que reciben los servicios porque son las que van, tienen menos tabú, menos estigma hacia la salud mental y tienen más facilidad para buscar ayuda. Y ellas pues le va un poquito mejor. Y lo tercero es que lo que se sabe es que cuando se habla del suicidio responsablemente, no lo fomentan ni lo generan, ¿verdad? Mientras se vea como una debilidad y no como algo normal, ¿verdad? Está bien el no decir que no estoy bien y que busco ayuda. Cuando eso se normalice, pues se facilita, ¿verdad? Y tenemos niños muriendo por suicidio y a veces escuelas que se niegan a recibir charlas de prevención, etcétera. Y la prevención sí tiene un impacto, la primaria y la secundaria. Doctor Domingo Márquez, decano de la Universidad Carlos Albizu, gracias por haber estado con nosotros desde Puerto Rico en este día. Un abrazo para todo el equipo, gracias al decano, el doctor Julio Santana, por haber hecho el contacto con usted. ¿Perdón? Al rector. Sí, el rector magnífico de la Universidad Carlos Albizu. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, el licenciado Mario Sánchez. Gracias, doctor César Castellanos. Gracias, Jairon Severino, Aiken Bioris, Julie Matos. A ustedes que han estado con nosotros, a todo el equipo de trabajo.
camarógrafos, dirección técnica, a todos. Gracias. El mejor de los abrazos. Hasta mañana, Dominicana en la Mañana. Se despide. Ya viene el mangú aquí en RTVD 4. No se vaya. Hasta mañana. ¿Qué día hemos iniciado? Espero que Dios nos cargue de bendiciones. Por hoy es todo, pero volvemos. Dominicana en la mañana.